Cuando uno ve lo que está haciendo el enemigo y cuando uno ve las actividades satánicas que están pasando en el mundo, eso debe ponerte contento, eso debe deleitarte, porque cuando más está moviéndose, cuanto más está maquinando el enemigo, significa que el mundo espiritual se está preparando para un derramar sobrenatural de Dios. El enemigo no quiere que tú recibas de Dios, no quiere que tú obtengas algo de Dios. El enemigo no quiere que tú te despiertes y camines de acuerdo a la voluntad y el propósito que Dios determinó para tu vida. Hace poco en Brasil, no sé si lo vieron, estuvieron teniendo un tipo de carnaval donde estaban celebrando a Satanás. Habían brujos, habían un montonazo de cosas, estaban celebrando a Satanás en el abierto. Un par de semanas antes de eso, en la televisión acá en Estados Unidos, en los Grammys, estaban celebrando y teniendo un culto satánico en la televisión nacional. Eso me indica a mí que si el enemigo está haciendo cosas, es porque sabe que Cristo está a punto de derramar un avivamiento que nunca hemos visto en la historia de este planeta. Y yo creo que este año vamos a ver cosas sobrenaturales, van a haber cosas sobrenaturales. Yo creo que Dios va, a pesar de lo que pase allá afuera, no me interesa lo que pase allá afuera, porque lo que pase allá afuera, nosotros tenemos la confianza, la seguridad y la certeza que el que está con nosotros, el que está dentro de nosotros, es mucho más del que está allá en el mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bien, ahora, con eso dicho, el mensaje que quiero predicar hoy es un mensaje que me causa muchos nervios, digamos. Es un mensaje que me incomoda un poquito, no porque sea muy difícil de explicarlo, sino porque quiero decirlo bien, quiero expresarme bien, porque creo que es uno de los mensajes más importantes que voy a predicar este año. Y es algo que nosotros como creyentes y como iglesia tenemos que entenderlo bien. Me voy a repetir mucho y lo tengo que hacer y lo voy a hacer a propósito porque lo que voy a predicar hoy es muy importante. Y les prometo que este es el mensaje más importante que voy a predicar todo el año. El tema de este mensaje se llama ¿Cómo sabes si eres salvo? Hay conceptos que tenemos que hablar hoy, que tengo que aclarar hoy, y que tenemos que estudiar hoy, que tenemos que entender, ¿bien? Y vamos a estudiarlo hoy. Les pido, les suplico, si hoy más que nunca saquen un pedazo de papel, saquen un lapicero, saquen un lápiz. Tienen que escribir estos pasajes, tienen que escribir estos versículos. Estos versículos tienen que ser parte de tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que estar listos a dar una explicación de nuestra salvación, de lo que creemos. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que todavía no sabe si es salva o no. Y eso es preocupante. No puede haber una persona en esta iglesia, en esta casa, que esté dudando de su salvación. Y si alguien está dudando de su salvación, hoy es el día perfecto. Porque hoy vas a salir confiado o confiada de tu salvación. ¿Cuántos lo creen? Así que les estoy advirtiendo, voy a repetirme mucho, pero está bien, lo estoy haciendo a propósito y así es, pase lo que pase. Vamos a empezar con esto. Voy a hacer un par de preguntas, no la contesten, la vamos a analizar en profundidad, pero tengo que hacer estas preguntas. Número 1, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? No me la conteste. ¿Qué es el pecado? ¿Qué implicaciones conlleva o tiene el pecado? ¿Cuándo comenzamos a pecar? Y la última, ¿tiene la capacidad del ser humano a ser bueno? ¿Qué dicen? Abran sus Biblias a 1 de Juan 1. Vamos a leer 1 de Juan 1, 8 al 10. Estos versículos van a ser muy importantes. Estos versículos son los pilares o la fundación a nuestra fe. Y capaz voy a ir un poquito rápido, por favor, si quiere elaborar, podemos hablar después, o miren el video en las redes sociales, compártanlo, pero este mensaje es muy importante, especialmente tomando en cuenta el tema.
Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Primera de Juan 1, 8 al 10. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres un pecador. Y yo también. Amén. Somos pecadores. Pero hay buenas nuevas y hay unas buenas noticias. Espero que te las puedas tomar, que las puedas aceptar, que las puedas aplicar a tu vida. ¿Qué es el pecado? Y vamos a analizarlo un poquito más en profundidad, pero una respuesta rápida a lo que es el pecado. El pecado es separación. Vamos a estudiar en un segundo lo que significa el pecado, pero el pecado simplemente es separación. Ahora hay otra explicación, otra definición que quiero dar, pero a prioridad, vamos a pensar el pecado como una separación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el pecado? ¿Alguien dijo muerte? Sí. Las implicaciones del pecado es muerte, pero también si nos ponemos a analizar y lo vemos en un contexto eterno, el pecado produce separación. ¿Me siguen? El pecado separa. Ahora, ¿cuándo comenzamos a pecar? ¿Cuándo comenzamos a pecar? ¿Cómo? No. El día que fuiste engendrado. Porque Juan, 1 de Juan 1, 8 al 10, dice que el pecado está compenetrado en tu ADN. David nos enseña que él fue formado en pecado. El pecado es parte de tu naturaleza, es parte de tu ADN. Entonces esto me ayuda a contestar la pregunta si el ser humano tiene la capacidad a ser bueno. Y la respuesta es no. ¿A cuántos le tenemos que enseñar a los niños, a los bebés, a mentir? ¿A cuántos le tenemos que enseñar a querer quitarle algo a otro niño que no le pertenece? Ahora nosotros entendemos que cuando un niño es inocente, ¿bien? Un niño es inocente, no sabe la diferencia del bien y del mal, así que no pueden ser juzgados. Pero el pecado es parte de tu vida, es parte de tu naturaleza y es parte de mi naturaleza. Lo que implica es que cada uno en esta casa necesitamos ser salvos y necesitamos un Salvador. ¿Cuántos lo creen? Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: tú necesitas un Salvador. No, pero díganlo como que lo creen. Amén. Bien, vamos a ahora analizar un poquito el pecado más a fondo. Bien, el pecado, la palabra pecado viene del griego hamarteia. ¿Y qué significa? Simplemente la palabra hamarteia o el pecado significa fallar o errar el blanco. ¿Me siguen? La origen de esta expresión hamarteia o el pecado viene de la expresión de tirar al arco, la flecha, ¿sí? Archery. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando una persona tiene la flecha y le quiere dar al arco y falla al arco, la flecha se va para allá y no le da al blanco, entonces pecó. No le dio a la meta, no le dio al blanco. La aplicación práctica de cuando pecamos es: fallé en mi intento a la perfección. ¿Me siguen? Dios no te mira y te dice: bueno, tenés un poquito de pecado, pero bueno, te voy a juzgar así. No. Dios en contexto, si ponemos todo en contexto, Dios nos analiza a la perfección de su santidad, no a nuestra capacidad. Amén. Por eso nosotros cuando pecamos, fallamos, no le damos al blanco. Fallamos y pecamos todos los días. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el pecado es parte de nuestro ADN. Y es por eso que necesitamos un Salvador, porque con nuestra capacidad humana nunca podríamos
ser lo bueno suficiente para salvarnos. Nunca le podríamos dar al blanco. ¿Cuántos lo creen? Digo esto porque en el mundo de la psicología y de la filosofía están diciendo que el ser humano nace bueno. El ser humano se convierte malo o aprende el pecado porque la sociedad que lo rodea, por la familia que lo rodea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. Nosotros nacemos con pecado natural y necesitamos ser salvos. Necesitamos ser perdonados por nuestros pecados porque nosotros no podemos, número uno, no somos autosuficientes, no lo somos. Aunque la psicología quiere hacerte pensar que sí, aunque la psicología humana o la psicología humanista piensan que uno puede llegar a un nivel de nirvana, a un nivel de autosuficiencia. Digamos que la psicología humanista cree que somos mucho mejor de lo que somos. Y la verdad es que no. No somos muy buenos. Cristo dice que no hay nadie bueno. No hay ni uno solo bueno. Solo el Padre. ¿Cuántos lo creen? Créame que se está a punto de poner muy bueno esto, por favor, créame. Son las buenas nuevas de Cristo. Él es el que pagó el precio para tu salvación. Él es el que pagó el precio de mi salvación. Y vamos a analizar qué implica y qué significa esto. Porque como le dije, la pregunta principal es el tema del mensaje. ¿Cómo sabes que eres salvo? Entonces lo que quiero hacer es crear un pilar o una fundación de cómo entender que uno es salvo, cómo llega a ser uno salvo, ¿bien? Y qué significa ser salvo, ¿amén? Así que síganme. Ya hablamos de la psicología humanista. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a analizar, todos acá conocemos, hasta la gente que no conoce de Dios o que no se llama cristiana, saben que habrá un día de juicio. Hay muchos que sí. Hay muchos que se dicen ser ateos, pero creen que hay un Dios, creen que puede haber un juicio, creen que van a estar parados delante de un ser viviente, etc. Así que hay un entendimiento en la atmósfera, digamos, hay un entendimiento que existe una vida eterna, ¿bien? Ahora nosotros los cristianos sabemos que habrá un juicio, sabemos que en el día final la humanidad será dividida en dos categorías. La categoría 1 son los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús y la segunda categoría serán los demás. ¿Me siguen? ¿Están acá o no? ¿Qué implica esto? Nosotros, los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nosotros los que aceptamos la salvación y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos cubiertos bajo la gracia, bajo la sangre de Cristo. Los demás que no aceptaron o que decidieron no aceptar, tendrán que ser juzgados por sus obras. Eso es aterrador. Porque ¿cuántos saben que no hay ni uno perfecto? Ahora, si uno no acepta a Cristo, cuando se pare delante de Dios, uno está implicando una cosa muy importante. Cuando uno no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, está diciendo, no necesito un redentor, no necesito que alguien pague mi deuda de mi pecado, yo soy lo bueno suficiente para pararme delante de Dios y recibir mi salvación. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que cuando me muera me voy al cielo porque soy una buena persona. Porque soy un buen tipo. Mentira. Ahora te lo voy a probar. Dios es un juez. ¿Cuántos saben que Dios es un juez? Dios es justo. ¿Bien? Todos nosotros nos merecemos el infierno, pero al sacrificio que hizo Cristo nos permite y nos da acceso a tener vida eterna. Pero a los que no aceptan a Cristo, ellos tendrán que ser juzgados de acuerdo a sus hechos. ¿Bien? Y ahora, cuando uno dice juzgado de acuerdo a sus hechos, ¿de acuerdo a qué? ¿Alguien se acuerda o sabe de los 10 mandamientos? Cuando uno esté parado delante de Dios, Dios va a analizar cada segundo de tu vida. Si nunca aceptaste a Cristo, va a analizar cada segundo de tu vida, porque cada segundo de tu vida, la Biblia nos dice que está escrito en sus libros. ¿Bien?
Entonces Dios va a analizar tu vida y lo va a comparar con lo que dicen los 10 mandamientos. Y se los voy a leer, los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. Si no creo en Dios, ya perdí. Ya está, ya perdí. ¿Okay? Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Cuántos rompieron esta semana? ¿Cuántos usaron el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos cristianos lo usaron? A ver, bien, sigamos. 4, acuérdate del día sábado o del Shabbat para santificarlo. Nosotros lo hacemos el domingo, tenemos otro calendario, esto también. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos fallaron esta semana en eso? ¿Cuántos fallaron hoy en eso? A ver. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, no vas a envidiar la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su esclavo, esclava, ni su buey, ni su asno, ni su carro. Amén. No codiciarás. No vas a desear lo que tiene tu hermano, tu hermana. Amén. Ahora, de la manera que funciona el juicio de Dios contra la gente que no acepta a Cristo, Él va a tener que juzgarlo de acuerdo a su vida y cómo pudieron mantener la ley. Si uno cometió o rompió una ley, uno de los mandamientos, una vez en toda su vida, ya no es digno de la salvación. ¿Me siguen? ¿Estamos acá o no? Pero para los que están en Cristo y para los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esas son buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos se gozan? El pecado es parte de tu ADN, es parte de mi ADN. Y lo voy a estar diciendo muchas veces, nosotros necesitamos ser salvos de nuestros pecados porque no podemos salvarnos a nosotros mismos y no somos autosuficientes. No somos lo bueno suficiente, lo bondadoso suficiente, no somos suficiente. Amén. Jesús tuvo que morir en una cruz y tuvo que morir de una forma muy cruel, muy difícil. Porque la crueldad y la inmensidad del sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue el requerimiento necesario para darte a ti tu salvación y para darme a mí la salvación. Cristo es el único que puede perdonar tus pecados, puede limpiar tus pecados y puede redimirte y hacerte una nueva criatura. El sacrificio de Cristo es tan grande que eclipsa tu pasado. ¿Me siguen? No importa lo que hiciste o lo que te hicieron. No sos una víctima de tu pasado. No sos una víctima del trauma que se te hizo. Eres una nueva criatura en Cristo el día que le dices que sí a Yeshua HaMashiach. Esas son buenas nuevas, iglesia. Gócense con eso. No solo te hace una nueva criatura, sino que eres salvo a través del sacrificio de Jesús de Nazaret. Como habíamos dicho, el amarteia, el pecado, el errar al blanco, ¿bien? Vamos a volver ahí, ya entendemos lo que es el pecado, entendemos de dónde viene. Bien, tuvo que ser Cristo perfecto, ¿ok? ¿Me siguen? Cristo tuvo que ser perfecto. Adán en el principio, Adán fue creado perfecto y pecó. Cuando él peca, introduce el pecado, la muerte y la separación de la humanidad de Dios. Lo introduce al mundo, ¿sí? Él y Eva pecaron, introducen el pecado y desde entonces, desde ese día, la humanidad tiene el pecado en su ADN. Bien, entonces la única manera de salvar
de salvar la humanidad y revertir lo que hizo Adán, Dios tuvo que ponerse carne y hueso, tuvo que nacer y tuvo que vivir perfecto. No solo tuvo que vivir perfecto, sino tuvo que ser muerto de una manera muy cruel y tuvo que comprar tu salvación y mi salvación a base de toda su sangre. Pero no es suficiente. Tuvo que también resucitar al tercer día, porque al resucitar entre los muertos, Él trajo con Él las llaves de la muerte, del infierno, y te compró y te dio tu libertad y tu vida eterna para siempre. La Biblia dice que Él humilló al enemigo, humilló a la muerte. Dejemos de glorificar a los demonios. Hay tanta gente que le tiene más miedo a los demonios. ¿Qué es un demonio? No es nada. Cristo es el Rey de reyes, Señor de señores. Todo lo que existe tiene que pedirle permiso a Él. Deja de tenerle miedo al ámbito espiritual. Tienes que saber que el día que le dices sí a Jehová, pasas a ser su hijo o su hija. Y tienes derecho a todo lo que eso conlleva, ser hijo e hija. ¿Cuántos lo creen? El sacrificio de Jesús fue tan cruel que no hay otra forma de ser salvo. Todas esas cosas que dice el mundo, bueno, hay diferentes caminos hacia... Es mentira del diablo. Son mentiras. Tu salvación fue comprada a precio de sangre. Él se partió la espalda, le escupieron en la cara, le arrancaron la barba. Teniendo el poder y la autoridad para comandar a legiones de ángeles y destruir a toda Roma, fue al matadero y no dijo una palabra. Porque te amó. Porque te amó. Porque vio en ti algo especial. Porque te amó. Porque valiste la pena. ¿Me siguen? La salvación es fácil, iglesia. Ser salvo es fácil. Ser salvo es solo en Cristo. Es solo aceptar en Cristo, aceptar a Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozan? Dios es perfecto y como ya sabemos, como ya entendemos que el pecado es parte de nuestro ADN, ¿sí? Sabemos que solamente podemos ser salvos a través de aceptar a Cristo y de dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos se gozan? Como habíamos hablado, el pecado es una separación. Cuando yo peco, cuando cometo un pecado, Dios no me da la espalda y me dice, ay, qué asco, es un pecador. Cuando yo peco, yo tomo la decisión de alejarme de Él. Cuando sigo pecando, me sigo alejando de Él. Él no se va. Él es un padre. Él lo que desea es tener una relación íntima contigo, una relación íntima conmigo. Pero nuestro pecado nos aísla, nos separa y tarde o temprano la separación que yo pongo entre Dios y mi persona va a hacer que empiece a dudar de quién es Dios, del sacrificio de Cristo. Y ahí pongo en duda toda mi salvación, toda mi esperanza y todo lo que Dios me prometió. Amén. El pecado, Dios perdona el pecado. El problema es que cuando nosotros cometemos el pecado nos alejamos y el enemigo te pone condenación, te pone mentiras, te hace sentir tan basura, tan bajo, que cuando tú cometes un error, lo último que quieres hacer es acercarte a Dios porque te sientes sucio o sucia. Dios quiere que te acerques a Él, sin importar qué tan sucio estés. Él es tu Salvador, tu Redentor y el que te lava con su sangre y te purifica y te limpia y te saca todo eso asqueroso, todo eso feo, todo lo que no pertenece y elimina el pecado. Así tú y el Padre pueden tener una comunión y una intimidad única. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Tenemos que entender las consecuencias del pecado.
A veces nosotros hacemos del pecado una montaña, hacemos qué sé yo, un pensamiento no sé, que nos aleja de Dios completamente. Dios, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue tan grande que no existe un pecado que tú cometas que Él no puede perdonar. Amén. Dios es bueno. Mira a tu vecino y dile, Dios pagó un precio por tu vida. Él es suficiente, amén. ¿Cuántos acá se están muriendo de hambre con el olorcito que tenemos acá al lado? Huele rico, ¿no? Hay otra enseñanza que se está dando hoy, el día de hoy, que dice que una vez salvo, siempre salvo. Eso es una teoría muy peligrosa, muy peligrosa. Ellos lo manipulan la escritura para... Uno definitivamente puede perder su salvación, pregúntale a Judas. Nosotros sabemos que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habrá una apostasía y apostatarán de la fe en los últimos días. ¿Qué significa apostasía? La apostasía significa dar la espalda, ir unos 180 grados en sentido opuesto a la verdad. Aceptarán doctrinas de demonios y se apartarán de Dios. ¿Cuántos lo creen? La salvación, como vamos a ver, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir analizando lo que es la salvación y cómo poder ser salvo. La salvación es muy fácil ser salvo. Pero también habrá un espíritu de mentira y decepción en los últimos días. Un espíritu pecaminoso que va a querer separarnos de la presencia de Dios para que podamos dar la vuelta en la verdad y no creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador y apostatar de la verdad de Cristo. Por eso es importante, iglesia, tenemos que estar en la iglesia, tenemos que leer esta palabra, tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios. Porque en estos últimos días va a haber decepción, pero mucha decepción, amén. Tenemos que entender lo que dice la palabra, tenemos que entender lo que Dios escribió en su palabra, tenemos que entender el corazón de Dios y tenemos que tener relación con Dios para no ser engañados en estos últimos días. Alguien diga amén, alguien diga algo. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, el Espíritu Santo trae convicción. Trae convicción. La convicción simplemente me deja saber, esto está mal, sácalo, lo arreglamos y estamos bien. El enemigo trae condenación. Hay una diferencia. La condenación te tira a la basura y te dice, no vales la pena, basura. La convicción me dice, vales la pena. Mira, saca esto de encima, lo vamos a arreglar y vamos a seguir en comunión e intimidad. Es importante buscar de Dios sin importar nuestros pecados, sin importar los errores que cometamos. Acuérdense que el pecado es parte de su ADN. No va a haber un día en esta tierra mientras estemos en este cuerpo que no pequemos. Vamos a pecar, pero la gracia de Jesucristo cubre nuestros pecados, nos cubre, nos salva, nos redime. ¿Amén? Bien. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tienen? O las pantallas. Bien. Y dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por favor, escriba este pasaje bíblico. Este pasaje tiene que ser parte de su vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Acá entendemos que la salvación es por gracia. Y ya habíamos hablado que la gracia es algo que no merezco. Es un regalo. Si yo le regalo a mi hijo un Lamborghini, no puedo hacerlo, pero si lo pudiera hacer, se lo regalo, digo, tomá, acá tenés las llaves a un Lamborghini. Sería un auto espectacular que él no hizo nada para merecerlo, más que ser mi hijo. ¿Me siguen?
La salvación no, ustedes no se la merecen y yo tampoco. La salvación es totalmente por gracia. Es un regalo que no merecemos. Es un regalo que solamente lo obtenemos por fe en Jesucristo y no de ninguna otra manera. Amén. Mi fe o mi salvación está basada en mi fe. Jesús es el único que me puede salvar. Jesús es el único que me puede dar mi salvación. Ahora, esto se complica, este pasaje bíblico se complica un poquito porque hay gente por ahí religiosa, que no le gusta mucho escuchar esta verdad o este versículo. Hay gente religiosa que por ahí quieren hacerse pasar o hacerse pensar que son por sus hechos, por cómo se visten, por cómo hablan, por qué tan buenos son, por qué tan bonitos son, que son mejores o más dignos de salvación que otros. Y la realidad es totalmente lo opuesto. Nadie se merece la salvación. Es solamente por fe. Es solamente por fe. No hay nadie que sea lo suficiente santo, digno, lo suficiente hermoso o hermosa. No hay nadie que pueda merecerse la salvación porque es totalmente basado en fe y en fe en Jesucristo. Amén. Hay muchos que por ahí, no sé, qué sé yo, por ahí se sienten un poquito más espirituales o más por encima de otros, por cómo critican, por cómo dicen, por cómo, etcétera. Y no lo estoy diciendo con mala onda, ¿ok? No lo estoy diciendo con mala onda. Simplemente les quiero expresarme y quiero que entendamos que en estos días es importantísimo, más que nunca, que tengamos una postura baja, que seamos humildes y que entendamos que la salvación es por gracia. Cuando yo entiendo que mi salvación es por gracia, no me creo más que nadie. ¿Me siguen? No soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Somos todos igual. Somos todos hijos e hijas. Pero cuando yo entiendo que usted tiene el mismo derecho de ser salvo y de tener comunión con Dios que yo, en Cristo Jesús, usted ahora es mi hermano, mi hermana, y no lo puedo ver de menos. Tengo que amarlos, tengo que servirles. Tenemos que ser familia. No puedo hablar mal de usted. No puedo hablar mal de usted. Y usted no puede hablar mal de mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino. Aparte, miren a la persona que tiene a su lado. Miren la cara, mírense la cara. Estas caras ustedes las van a ver para la eternidad. Así que más vale que se acostumbren a ver las caritas, porque somos eternos. Amén. Cuando uno entiende que somos salvos por gracia y no porque soy bueno o porque me viste. Miren, si fuera por mí, jamás en mi vida usaría una camisa, un saco. Es más, voy a hablar con la pastora para que me deje venir en camiseta. Porque la ropa, mi vestimenta no me hace más espiritual, no me hace nada. Es más, tengo tatuajes, ¿sabían? Ahí ya, blasfema, anatema. ¿Sabían que tengo tatuajes? A ver, no estoy diciendo pónganse uno, por favor, lo hice cuando estaba en el mundo. Pero igual, los tengo. Pero Dios puede usarnos a pesar de cómo estemos vestidos. Tu vestimenta no importa. Es más, ¿quieren saber algo? ¿Quieren verlo a Jesús de otra cara? ¿Quieren verlo a Jesús de otro ángulo? Mire Mateo 11 del 18 al 19. Por favor, abra Mateo 11 del 18 al 19 y lo voy a leer. Así que por favor, escúchenme porque los religiosos en el día de Cristo lo odiaban, ¿ok? Escuchen lo que dice acá. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Pero vino el Hijo de Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Cristo, Jesús, ofendió a los religiosos. Amén. Ahora, si nosotros entendemos que somos salvos por gracia
y gracia solamente, entonces no vamos a perder el tiempo hablando mal de los demás, preocupándonos de cómo están vestidos, preocupándonos si qué sé yo, no importa. Lo importante es la condición del corazón. Lo importante es si alguien conoce a Cristo, si ha dado su vida a Cristo, si ama a Jesús, si está buscando de Dios. Eso es lo eterno y lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que hacemos, y entiendo, por favor, lo digo con amor y con todo respeto porque lo entiendo lo que voy a decir. Pero a veces nosotros vemos a gente que entra a la iglesia que como están vestidos pareciera ser que no pertenecen a la iglesia. ¿Me siguen? Amén. Y nosotros como buenos cristianos queremos ir y darle una crítica santa. Oiga, hermanita, mire, o hermanito. Y no estoy diciendo que esté mal, lo entiendo. Pero estamos viviendo en los últimos días, ¿ok? Y tenemos que reconocer qué es importante. Y lo importante es la salvación de cada alma, por encima de cómo uno esté vestido. Me da tristeza. ¿Cuántos acá huelen alcohol? Acá, ¿alguien huele alcohol? ¿Alcohol? ¿No? Qué triste es eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos a gente borracha, drogadicta, gente que está en el mundo, prostituta, gente mal vestida? ¿Por qué no está la iglesia llena de esa gente? Cristo vino a salvar al perdido. Tendría que estar la iglesia llena de gente que huele mal, de gente que se mira mal. Vamos a hacer un experimento, y me estoy desviando un montón. Todos agarren un pedacito de papel. Encuentren uno, pidan un pedacito de papel, una lapicera. Van a escribir algo. Escríbanlo en su Biblia. Hoy los voy a hacer pescadores de hombres y de mujeres. Van a escribir esto, ¿ok? Escríbanlo, por favor. ¿Están listos? Escríbanlo. Escríbalo. ¿Me siguen? Esto es un experimento. Si lo tienen que hacer, ¿eh? Se tienen que comprometer con el Señor. Lo tienen que hacer. Van a escribir lo siguiente. Quiero que sepas, esto es lo que ustedes van a escribir, quiero que sepas que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Quiero que sepas que estoy orando por ti y te aprecio. ¿Lo escribieron? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo escribieron? ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahora van a sacar su celular. Todos saquen su celular. Todos saquen su celular. Es la única vez que le voy a pedir que hagan esto en la iglesia. Todos saquen su celular. Sáquenlo. Dentro de esta maquinita ustedes tienen a 3 personas que no conocen al Señor. Mínimo. Dentro de esta maquinita, cada uno de ustedes tienen a 3 personas que no conocen de Dios. Usted le va a mandar ese mensaje de texto a 3 personas que no conocen de Dios. Y vas a ver cómo en 30 días vas a cambiar la vida de 3 personas. ¿Cuántos lo creen? Y vas a ver cómo en 30 días vas a llevar a esas 3 personas que no conocían del Señor a la salvación, y ellos van a tener la seguridad y la certeza de que son salvos por lo que hiciste con tu celular un domingo en la mañana. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros tenemos que amar a Dios, no criticar, amar y saber que nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a hacer la obra, el que va a cambiar el corazón, el que va a redarguir, ¿sí? El que va a traer la transformación. Y por más que yo le señale a alguien, lo critique y le diga de todo, lo que yo diga no va a cambiar nada. ¿Cuántos tuvieron un proceso con el Señor para llegar acá? ¿Cuántos sabían que yo estuve adicto a las drogas por muchos años? No. Estuve adicto. Y no siempre Dios te quita las adicciones en 24 horas.
Pero ¿qué tal si yo hubiera entrado en una iglesia en ese entonces, mal, físicamente, y me dicen, mire, usted se tiene que ir, señor, porque está mal vestido y porque está mal? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Por eso tenemos que tener compasión, pasión y paciencia con el perdido. ¿Cuántos lo creen? Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. No somos el Espíritu Santo hay uno, pero hay que tener paciencia porque hay un proceso. Romanos 10, 9 al 10. Vamos a leerlo. Ya estoy casi terminando, por favor, téngame paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Romanos 10, 9 al 10 dice así. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿serás? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué? ¿Cuántos creen que Jesús es el único que puede salvar tu alma? Amén. Con esto dicho, hay muchos cristianos hoy en día que por ahí tienen temor. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia que se sienten más atemorizados que llenos de gozo. Porque tenemos esta mentalidad, muchas veces una mentalidad equivocada, de que como habíamos dicho, que Cristo es un enojón que está apuntando el dedo esperando hasta que pequemos. Y no es así. Dios está listo para salvarte, listo para salvarme, listo para cambiarme. Dios es infinito en gracia y recién leímos lo que uno tiene que hacer para ser salvo. ¿Cuántos lo creen? Pero el temor es este. Ay, ¿qué tal si cometo un pecado justo antes del rapto? Ay, vivimos atemorizados. Ay, como que Dios está esperando cualquier error que cometamos para echarnos del cielo. ¿Y dónde está la gracia? Si es así, no hay gracia, iglesia. No hay gracia. Nosotros, acuérdense, el pecado es parte de mi ADN. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, su sangre me cubre, me limpia, me restaura. Mi intimidad con Él hace que yo pueda caminar libre en relación con Él y no tengo que tener miedo cada segundo, cada vez que cometa un error, porque lo vas a cometer, lo voy a cometer. ¿Cuántos acá no cometen errores? Si hay alguien acá que no comete errores, deme la receta, por favor. Vamos a hablar porque es importante, quiero saber. No podemos vivir en temor. No podemos vivir en temor siempre que nuestra salvación está perjudicada por un error que cometemos. Vamos a leer el porqué. Juan 3, 17 al 18. Juan 3, conocemos 3, 16, pero nunca recitamos el 17 y el 18. Y dice así. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cristo vino para salvarte, para cambiarte, para darte vida, para darte un propósito, para sacarte del pozo. Amén. No vivamos como cristianos bipolares, que cuando no cometemos pecados estamos acá arriba por las nubes y después cometemos un pecado y estamos acá abajo. Pastor, estoy deprimido, no puedo, estoy mal. No podemos estar así, chicos. Tenemos que tener la certeza, la fe que requiere ser salvo. Me dice a mí que si yo creo en Jesucristo, si lo hago a Él, el Señor y Salvador de mi vida, yo soy salvo. ¿Cometeré errores? Seguro, lo voy a cometer. Pero vamos a leer qué dice la Biblia sobre eso. Vamos a seguir. Tenemos que darle más crédito a nuestro Señor Jesús y su capacidad de restaurar y de salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Mi capacidad de pecar es muy inferior a su capacidad y su deseo de perdonar mis pecados. Él quiere liberarnos. Ahora vamos a leer 1 de Juan 2:1.
Esta es muy importante, escriba este versículo, por favor. Primera de Juan 2:1, dice así: hijitos míos, me encanta eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. En la corte del cielo, cuando el enemigo viene a acusarte, porque la palabra Satanás significa el acusador, cuando el enemigo viene a acusar a los hijos de Dios, a los que aman a Jesús, no hay caso, ¿sí? El enemigo viene a acusarte, viene a decir, hermano, Rodolfo, XXX, lo que sea, pero no hay caso porque ya fue lavado con la sangre de Jesús. No puede acusarte de lo que no hay. No puede acusarte de lo que Él ya perdonó y limpió y lavó con su sangre. ¿Cuántos lo creen? Por eso se llaman las buenas nuevas. Hay una diferencia. Cuando yo tengo relación íntima con el Señor, mi confianza en mi relación y mi salvación es altísima. Cuando no tengo intimidad con Dios, voy a estar pasándome dudando siempre. Aunque yo soy salvo por mi confesión de fe y por creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a leer Hebreos 10, 12 al 18. Si usted no salta con este versículo, si usted no se goza con este versículo, creo que tenemos un problema acá de comunicación. Amén. Hebreos 10, 12 al 18. Lo voy a leer bien rápido. Y quiero hacer un énfasis en versículos 17 y 18. Y dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que implica que Él tiene el poder de perdonarte y limpiarte, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Esas son las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuántos creen que son las buenas nuevas de Cristo? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es justo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios perdona, limpia, transforma, si el minuto que lo aceptamos. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Esto es importante, síganme por favor. El minuto que nosotros le decimos sí a Cristo, algo sucede en nuestras vidas. Pero también acuérdense que el pecado, si no confrontamos el pecado en ese momento y no empezamos a vivir una vida peleándola con la palabra de Dios, con oración, con el Espíritu Santo, corremos el peligro que el pecado se meta más y nos aleje si no lo corregimos. Y se mete y nos alejamos si no lo corregimos. Y se mete y nos alejamos si no lo corregimos. Y peligramos, si no corregimos ese pecado, si no nos metemos en la presencia de Dios y buscamos de Dios, podemos aislarnos de la presencia de Dios y volver a la incredulidad y a volver a no creer en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Cuando nosotros damos nuestra vida al Señor, Dios empieza a hacer algo diferente en nuestros corazones. Yo sé que Dios empezó algo en mi vida, no porque pasé al frente, hice una oración y pusieron manos sobre mí. No. Yo sé que Dios hizo algo porque empiezo a sentirme diferente. Las películas que veía no me interesan, no me divierten como lo hacían antes. La música que escuchaba, la verdad que no me está llamando mucho la atención, ¿sí?
cuando tengo deseo de leer la Biblia, de ir a la iglesia, cuando comienzo a orar sin que nadie me diga, es algo que me indica que Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando puedo reconocer que estoy mal y pido perdón a otros, estoy viendo que Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando no puedo pecar en paz y tranquilamente porque hay algo dentro de mí que me dice que está mal, que fui creado para más. Se trata más de una oración, de una simple oración. Es el comienzo, pero tenemos que buscar de Dios, porque nuestra salvación debe mostrar frutos. No me sirve nada decir, creo en Dios, te hago Señor de mi vida, te acepto como mi Señor, y nada cambia. Si nada cambia, no pasó nada, no nací de nuevo. El nacer de nuevo va a producir un cambio en mi vida. Va a producir un cambio en mi vida. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el justo se cae 6 veces y se levanta la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª. Amén. Cuando nosotros cometemos un pecado y fallamos al blanco, sabemos que Dios está ahí esperando para salvarnos, perdonarnos, cambiarnos, limpiarnos. Amén. Acá dice que la justicia, ser justo, no es no pecar. Ser justo es levantarte después del pecar y seguir buscando a Dios. ¿Me siguen? Hay mucha gente que dice, mira, yo no puedo ser salvo, no puedo hacer esto porque mis adicciones son muy fuertes. No sabes la lucha que yo tengo, estoy peleándola. Tengo adicción con esto, tengo adicción con lo otro, tengo adicción con etcétera. Quiero decirte que mi Dios es más grande que tus adicciones. Quiero decirte que cuando Cristo se aparece, cambia todo. Aunque no cambie en 24 horas, te garantizo que Dios hace algo diferente. Tu libertad de tus adicciones y de mis adicciones está en mi persistencia, no en mi dominio propio. Es imposible tener dominio propio porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y si no conozco a Dios, si no tengo relación íntima con Cristo, no tengo dominio propio porque no hay fruto. Pero si soy persistente en buscar de Dios, en acercarme a Él, sin importar qué pecado cometí, si estoy todos los días buscando, orando, buscando y leyendo, reconociendo que soy un pecador, pero aceptando que soy salvo por gracia y no por obras, eso me va a facilitar entrar a la presencia de Dios y tener comunión e intimidad con Él. Y mientras más me acerco a Él, aunque cometa pecados, aunque me caiga, pero me sigo metiendo, sigo buscando, tarde o temprano voy a empezar a pecar menos. Tarde o temprano mis adicciones van a ser menos intensas, hasta el punto donde vas a ser libre. Pero Dios es un Dios de gracia. Y necesito que entiendas, iglesia, que tu salvación no está en tus obras, no está en tus hechos, no está en lo buenos que seas, porque nunca vas a ser bueno. Está en la persona de Jesucristo. Ahora, la pregunta que te quiero hacer a ti hoy: ¿has hecho a Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Le has invitado a Jesús que Él sea el centro de tu vida? No estamos hablando de ser perfectos. Acá no hay perfectos. Ya le expliqué. El pecado es parte de su ADN, ¿sí? Pero si nunca has hecho a Jesús el Señor, el dueño de tu vida, de tu corazón, tu Salvador, ¿qué estás esperando hoy? ¿Qué estás esperando? Ya hablamos cómo uno puede ser salvo, ¿sí? Ya lo hablamos. Ahora hay que tomar decisiones. Porque si nosotros morimos sin hacerlo a Él, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, seremos juzgados por nuestras acciones. Y acuérdense que nadie es lo bueno suficiente para salvarse. Nadie.
Le invito a que se pongan de pie. La salvación es el primer paso a la vida con Dios. Si yo le regalo un palacio y ustedes solamente pasan el portón y se quedan en el portón, qué triste sería no ver el resto del palacio. Con la salvación es igual. Nosotros hay muchos que hacemos lo suficiente para ser salvos y nos quedamos en el portón y no nos metemos más a profundidad para disfrutar de todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero quiero invitarte hoy, si no has tomado una decisión para hacer Cristo, para hacer Jesús el centro de tu vida, tu Salvador, tu Padre, quiero que lo consideres hoy. Mi hijo el otro día cometió un error muy grave. Fue inocente, no lo hizo a propósito, pero hizo algo grave. Pude intervenir, lo corregí, estuvo todo bien, no pasó nada. Pero si no lo hubiera encontrado, si no lo hubiera, podría haber sido algo más serio de lo que fue. Y fue un accidente totalmente. Lo voy a decir, él tenía a nuestros hijos en la familia, todos pescan, y van a pescan. Todos tienen las navajas para limpiar el pescado, no sé cómo se dice en español, para limpiar el pescado. Y él se estaba a punto de ir a la escuela con no se dio cuenta, tenía la navaja acá en el bolsillo, y se iba a ir a la escuela con una navaja, y se la encontré. Y cuando se la encuentro, casi se pone a llorar. No sabía, no se acordaba, está bien, no pasó nada. Si él hubiera ido a la escuela con ese cuchillo, se pudo haber metido en muchos problemas legales. ¿Sí? Pero él es mi hijo. Yo hubiera ido a dar la espalda, hubiera hecho lo que tenía que hacer para rescatar a mi hijo, porque es mi hijo. No porque se lo merece, es mi hijo. Yo muero por mi hijo. Amo a mi hijo. Por más que cometa errores, amo a mi hijo. Él es mío. Por más que haga lo peor, es mío. Tengo esta relación, es mío. Él no se merece esta relación. Él no hizo nada más que nacer para obtener esta relación conmigo. No hay diferencia con el Señor, chicos. No hay diferencia. Él es tu papá. Él te ama. Él quiere darte las llaves del reino, quiere darte su nombre, quiere darte libertad de tu pasado, quiere darte libertad de tus pecados, de tus adicciones, quiere darte una vida en abundancia. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo, entender que no eres perfecto, entender que tu salvación es solamente por Cristo y saber que Él quiere una relación íntima contigo.